¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a ID Barcelona, el único canal donde te puedes sentir identificado con el FC Barcelona. Y estamos aquí para hablar un poco sobre lo que vendría siendo la auténtica locura Lamine Yamal. Este jugador es imparable, este jugador, o sea, me da hasta como miedo ilusionarme tanto con un jugador. Me da como miedo tenerle, o sea, tanta fe a un jugador. Porque es que, o sea, es una locura, es una auténtica locura lo que está demostrando la Yamal, así que vamos a hablar un poco sobre eso el día de hoy en este video. Ok, con respecto a cómo se ha desenvuelto la Yamal al respecto en los últimos partidos en esta temporada que se supone que va a jugar en el Barça Atlético. O sea, se supone que este jugador tiene 16 años y 51 días. Este jugador debería estar en Juvenil A. Es decir, ni siquiera el Barça Athletic ya para él es mucho. O sea, si entiendes que en el Barça Athletic hay jugadores de 20, 21 años que aún no han formado parte del primer equipo precisamente porque es lo normal, es lo esperado. Y este jugador con tan solo 16 años, es decir, que ya de por sí el Barça Athletic se supone que le debería de quedar grande por edad, está en el primer equipo del Barça. Ha jugado titular los últimos 2 o 3 partidos del Barça. O sea, ¿qué? O sea, literalmente lo único que puedo decir es un ¿qué? Y además ha debutado el día de hoy con España y sin duda alguna haciendo historia. ¿Por qué digo esto? Primero que todo, el jugador más joven en debutar en lo que vendría siendo España. Cabe destacar que este récord lo tenía Gavi y cabe destacar que antes de Gavi lo tenía Ansu Fati, 3 jugadores del Barcelona, los 3 provenientes de la Masía. Demuestra el hecho de la importancia de la Masía, primero para el Barcelona y segundo para España, porque si bien lo quieran o no lo quieran negar los otros fanáticos de, no sé, del Real Madrid, del Betis, del etcétera, sin duda alguna, cuando mejor ha estado el Barça, mejor ha estado España. O sea, es una auténtica locura. Más allá de esto, sacando aquí un poco los colores blaugranas, la verdad es que sí, es una auténtica locura. Primero que todo, el jugador de menos edad, más joven en debutar con la roja. Así que esto primero que todo. Y segundo, ¿verdad? Es el jugador que más, o sea, más joven en debutar con un gol. O sea, con meter cualquier gol. No es debutar, no, no. Es literalmente, bueno, sí, debutas porque obviamente es la primera vez que metes un gol en España. Pero bueno, ajá, a lo que me refiero es el hecho de que el jugador más joven en meter un gol en España. Sin duda alguna, es una auténtica locura lo que está haciendo la Yamal. Es de verdad demasiado ilusionante. O sea, cuanto menos ilusionante para el Barcelona. Es un jugador que, o sea, es que se merece actualmente toda la titularidad con el nivel que está dando y con la confianza que está dando al nivel que está jugando. Y obviamente, todo cabe destacar. Tampoco es que haya sido un gol, o sea, una locura de gol. Sí fue un muy buen gol, porque, o sea, sí, a lo mejor estaba prácticamente solo, no había nadie cubriéndolo, pero igualmente la tienes que colocar, porque habían aproximadamente como 3 jugadores en todo lo que vendría siendo precisamente la cancha. O sea, habían 2 jugadores y estaba el portero. O sea, igual tampoco es como que le regalaron el gol, pero sí es un gol que a lo mejor él no lo formó o él no lo tal, sino que le dieron una asistencia muy buena de Williams. Así que, pues bueno, el punto es que un muy buen gol. Tomando en cuenta además que es su gol debutante muy bueno. Y bueno, en general, eso sería hasta aquí el video de hoy. Pero igualmente quiero como comentar un poco al respecto de precisamente cuáles son mis sensaciones, que probablemente hablemos más de ella a lo largo de la temporada, pero con este jugador es una auténtica locura lo que estamos viendo. O sea, primero que todo, cabe destacar que este jugador, como bien digo, tiene una edad muy cercana. O sea, muy, 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 muy joven. Entonces, eso es un factor a tomar en cuenta precisamente al darle minutos o al darle la titularidad, etcétera, minutos de juego a este jugador. Primero que todo, es un jugador que tiene apenas 16 años. Es decir, sus huesos aún se están formando. Es un adolescente y es un chaval que podrá mejorar, obviamente, muchísimo su nivel con los años.
en la toma de decisiones, en la toma de tal, que pareciese que sinceramente su toma de decisiones fuese demasiado madura, porque cuando, o sea, por lo menos en lo que ha llevado en el Barcelona, son muy pocas las situaciones en las cuales ha buscado un uno contra uno sin ningún sentido o no ha sacado nada de una jugada. Prácticamente todo, cuando hace falta pasar, pasa. Y cuando hace falta uno contra uno, lo hace. O sea, sinceramente, por el momento me está encantando la toma de decisiones. Pero obviamente son cosas que se pueden mejorar. Y el punto es que es una auténtica locura el nivel que está dando. Pero también hay que tener cuidado con este jugador. Tener cuidado desde varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista, como bien acabo de nombrar, físico. Es un chaval de 16 años, es un chaval que tampoco tiene gran fuerza física. Y recordemos lo que le pasó a Pedri. Jugó todo lo que vendría siendo de titular en la temporada con Koeman, la primera temporada con Koeman. Luego duró toda la temporada, llegó la segunda temporada y ya empezaron las lesiones. Empezaron las lesiones y empezaron las lesiones. De ahí, desde esa primera temporada hasta la actual, han pasado 2 años. O sí, 2 años han pasado. Y hemos visto la cantidad de lesiones extensas que ha tenido el jugador solamente, primero porque obviamente son cosas que pasan en el fútbol, pero segundo por la sobreexigencia física que le dieron en la primera temporada. Además que hay otros jugadores que también pueden darle minutos, hacen falta, Rafinha también hace falta en el equipo, Ferran hace falta en el equipo, Joao Félix hace falta en el equipo y Lamine Yamal no tiene que jugarlo todo, empezando por ahí. Y sobre todo desde el punto de vista psicológico. Sinceramente, hay muchos jugadores que físicamente están perfectos, que jugadores que prometen hacer top 10 del mundo, pero por esto, por la cabeza, se les va su carrera. Por esto, por la cabeza, se les va lo que pudieron haber sido. Y por esto, por la cabeza, dejan de ser las estrellas mundiales que pudieron haber sido. No hace falta ni siquiera nombrar jugadores. Hay muchos, muchísimos que apuntaban a ser los mejores del mundo y al final no terminaron siendo nada. Y en muchas ocasiones es por esto, por la cabeza. Porque son jugadores que les llenan la cabeza de sí, vas a ser el mejor del mundo. Te empiezan a comparar con Messi. Te empiezan a comparar con esto, con aquel. Te dicen que todo lo haces genial. Que eres un prodigio, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que termina manchándote tu parte psicológica, porque vas a decir, no, porque es que yo necesito que me entrenen, si a mí todo el mundo me dice que lo hago bien, no, es que yo no necesito que me metan tal, yo soy el mejor jugador del mundo, o yo soy uno de los mejores jóvenes del mundo, o etcétera, y viene el ego. El ego es una de las mayores cosas que, se los digo, ha destruido carreras, ha destruido el hecho de que jugadores no quieran aceptar recomendaciones de sus entrenadores, recomendaciones de la gente que lo rodea, recomendaciones que son básicas para cualquier ser humano, no solamente para un futbolista. Y hay que tener muy centrada, muy centrada la mente para no irse por los vicios. O sea, ya ni siquiera me refiero a los vicios de, no sé, de mujeres, vicios de droga, vicios de cualquier cosa. Sino a lo que me refiero vicios desde un punto de vista que, como bien digo, vicios que no, yo no quiero que el entrenador me esté explicando, o no, yo soy el mejor, ¿por qué me explican? O no, yo lo que amerito es el dinero. Ahí tienes a Ilaix Moriba, un jugador que prometía mucho, un jugador que teníamos ilusión los barcelonistas por él. Y hasta cuando fue su salida, muchas personas, muchos barcelonistas criticamos su salida porque pensábamos que era un jugador muy bueno para el Barcelona, pero mira lo que afecta a la cabeza. El padre diciendo, bueno, nosotros vamos a tratar de renovar con el Barça, pero si hay un interés del Real Madrid, bueno, lo tomaremos en cuenta. Ya con un par de esas declaraciones te da muy mala espina. Luego, varias cosas. Cuando llegó a Leipzig, salió una noticia en la cual tuvo un tiempo sin jugar y una, por eso le hacía amonestación reglamentaria, porque precisamente mientras le estaban dando los masajes, los preparadores físicos, o sea, las personas que se encargan de llevar la parte física de los jugadores, a este jugador le estaban haciendo un mensaje y resulta que se puso muy chulo con que no, ames esto o tal y se puso grosero y en fin. El punto es que muchos jugadores, muchísimos, o sea, acabo de nombrar este caso porque es el más reciente creo yo que ha pasado en el Barça.
Ansu Fati pasa un poco más de lo mismo, pero Ansu Fati yo creo que actualmente lo que más le afecta es la parte psicológica, pero lo que le afectó, por ejemplo, al principio cuando empezó a bajar el nivel fue la parte física, así que pues bueno, una afectó a la otra. El punto es que sin duda alguna es un jugador muy bueno, sin duda alguna es un jugador que ojalá y veamos en los próximos años y sigamos viendo su nivel, pero obviamente hay que tener cuidado porque termina pasando que lo terminas colocando de titular, termina pasando que no le dan un buen asesoramiento, termina pasando que se cree el rey del mundo y un jugador que pudo haber sido o pudo haber competido con, no sé, con Mbappé, con jugadores así super hiper mega buenos en lo que vendría haciendo las bandas, pues termina pasando que se quedan en lo que pudo haber sido. Así que hasta aquí el video de hoy, no quiero alargarlo más. Muy buen partido, interesante de España y una auténtica goleada con un gol incluido de Lamine Yamal. Así que hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.